Esto es Barrios Podcast. Aquí estamos en el primer episodio de Barrios Podcast. Y como para empezar con ello, abogado, quisiera que nos contara un poco acerca de esa idea de Barrios Podcast, cómo nace. Era un proyecto que tenía en la cabeza desde hace días. A mí me gusta comunicar, me he dado cuenta que me gusta comunicar. Y bueno, yo soy profesor en la universidad también y me gusta mucho interactuar con los jóvenes. Y me he dado cuenta que los jóvenes, también soy muy observador y pasan mucho tiempo hoy. Ya no son como mi generación, que escuchábamos radio, que mirábamos televisión, sino que se comunican de otra forma. Y digamos, este es un medio que me he dado cuenta que lo ven mucho, que le gusta el formato. Así que platicando con mi círculo de asesores jóvenes inmediatos, le gustó la idea, la compartimos, la hemos venido madurando. Coincidentemente lo habíamos conocido a ustedes y bueno, aquí estamos en el primer episodio de Barrios Podcast. ¿Cómo fueron sus primeros inicios? ¿Cómo fue formándose? ¿Cómo fue? ¿Qué aficiones tiene? ¿De equipo de fútbol que sigue? Si nos cuenta un poco acerca de ello. Yo nací un 5 de mayo como Carlos Marx. Como economista es uno de los economistas que yo admiro más como estudioso de la economía política, como interpreta la realidad. Así que desde muy pequeño yo sentía que era un poco diferente a los niños. Siempre me gustaba leer y no era muy común. A mí me gustaba pasar en la biblioteca. Yo hice mi escuela primaria en la escuela San Vicente de Paúl. Yo nací en Barahona y la escuela San Vicente de Paúl queda entre el barrio Suyapa, por ahí. Sí. Es una escuela que en mi tiempo solo íbamos varones. Hoy es niños y niñas, pero en mi época, la escuela San Vicente de Paúl, solo íbamos varones de primero a sexto grado. Y a mí me encantaba pasar en la biblioteca, me gustaba leer mucho. Y otra de mis aficiones también, que en mi casa me miraban así con mis hermanos, no, me decían que era bien raro, es que yo todas las mañanas me encantaba leer los periódicos, pero me encantaba leer los periódicos. Y me gustaba leer los editoriales, además. Entonces, si usted me pregunta qué es lo que más me gusta de mis aficiones, es la lectura. Me encantan los libros, amo los libros, amo la lectura. Y me fue interesando la política desde muy niño, desde muy pequeño me interesaba la política y lo que pasaba en el mundo me gustaba. Y ya en el colegio yo llegué a ser presidente del Consejo Central de Estudiantes y me involucré en todas estas cuestiones políticas del país. Me encantaba escuchar la radio. En esa época me encantaba escuchar la radio. Y hoy tengo la satisfacción que mucha de la gente que me entrevista, porque bueno, soy congresista y paso en Tegucigalpa, mucha de la gente que me entrevista ahora es gente que yo escuchaba de niño y de adolescente. Y me da una especie de orgullo saber que hoy puedo platicar con gente que yo admiraba mucho, ¿no? Y que hoy la conozco. Así que yo nací en Paparahona, soy seguidor del Club Deportivo Maratón. Amo San Pedro Sula, soy un sanpedrano convencido. Amo mi país también, me encanta las costumbres, me encanta la cultura nuestra. Amo estudiar, amo enseñar. A mí me hubiese gustado primero me hubiera gustado ser maestro porque me gusta enseñar, pero yo quería ser médico. Yo quise ser médico, yo quería ser médico. A mí me gusta mucho el funcionamiento del cerebro. De hecho, he leído, bueno, voy a contar una anécdota. Cuando terminamos del colegio, bueno, algunos iban a estudiar economía, otros iban a estudiar otras cosas, finanzas, pero habíamos como tres compañeros que queríamos estudiar medicina. Y dos compañeros se fueron a estudiar medicina en Tegucigalpa. Y yo quería estudiar medicina, y yo tenía claro que quería ser yo. Además, no quería ser médico general, quería ser médico general
como un medio para ser neurocirujano. Finalmente no pude estudiar medicina, no pude estudiar neurocirugía, yo soy hijo de una madre soltera, mi mamá vivía en los Estados Unidos y no teníamos dinero para que me enviara a Tegucigalpa. Finalmente estudié Derecho y soy abogado, pero mis compañeros, cada vez que estudiaban medicina, yo les decía, ¿y qué libros están viendo? Entonces me lo compraba y yo comenzaba a leerlo. De manera que yo me leí casi todos los libros de de la especialidad de neurología que estudiaban los neurólogos. Así, es una cuestión que me encanta mucho, ¿no? La parte. Son libros densos. Bueno, la verdad que el derecho y la medicina tienen muchas cosas en común en cuanto al estudio. ¿Ah? Hay una densidad bien notoria por el tipo de estudio que se hace. Pues obviamente el médico estudia el cuerpo humano en su definición en su totalidad, y los abogados estudian lo que es todo el cuerpo de un país. No, pero además a mí me gusta, dentro del derecho, me gusta el derecho penal. Ah, ya. Porque el derecho penal trabaja usted con las pasiones humanas. Ajá, Es decir, una cuestión conductual. claro. Porque la gente comete un delito, porque roba, porque asesina, porque viola. Esto tiene que ver con el cerebro, Claro. con la parte conductual. Y hoy, digamos, modernamente hay una cuestión que se llama neurociencia. A mí me encanta platicar con la gente porque usted, cuando va a un supermercado, por ejemplo, porque compra ciertas cosas que ni siquiera llevaba en la mente pensarlas. Sí. Es decir, ¿quién le incitó a comprar eso? ¿Sabía usted que hay un orden cuando usted compra en un supermercado? Es decir, los productos, es decir, las personas o los paquetes o los productos que están a mayor disposición están a la altura en la que usted pueda ver con los ojos. Y los que menos se venden son los que usted tiene de abajo. Todas esas son conductas, es decir, no es lo primero. Por eso, cuando usted piensa en los pasillos, son los productos de más alto consumo y de más alta gama, porque está fresca su memoria. Ya por último, su cerebro ya hizo una categorización de lo que usted ha gastado y cada vez tiende a comprar menos. Entonces, todo esto es una disposición, se llama neurociencia. A mí me encanta todo lo que tiene que ver con el cerebro y la conducta humana. Muy bien. Y dentro del derecho, igual, una carrera que se ocupa mucho de estudio y de leer bastante. Y en general, como usted mencionó al inicio, es un ávido lector y le encanta la lectura. ¿Qué libros pudiera destacar usted que son como los que usted resalta como influencias tanto en lo actual como en su formación política y fuera de la política? Primero, los libros de filosofía. La filosofía es la parte de las ciencias sociales que, que le indican a usted cuál es el sentido de la vida, por qué estamos aquí y qué es lo que tenemos que hacer. Es decir, si estamos de paso o tiene una función estar aquí. Entonces, a mí me gusta que la gente primero se pregunten para qué está aquí, por qué estamos aquí. Algunas veces encontramos la respuesta y algunas veces, cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Con lo cual hay que volver a empezar. Es decir, y voy a particularizar eso. La primera vez que uno es padre, cambia totalmente el panorama de su vida. Hasta antes de ser padre, usted tenía un proyecto de vida de usted. Y lo más importante era usted. Y si estamos casados con nuestra pareja, lo más importante era la pareja, por ejemplo. ¿Sí? Y para la pareja seguramente, ojalá que ese sea uno. Pero cuando nace un hijo, todo eso se echa al traste. Y su vida comienza y termina con su hijo y con su hija. Uno casi vive para los hijos y cambia toda la perspectiva de su vida. Ese es el verdadero amor. Es decir, cuando uno es capaz de dar la vida por otra persona, por otro ser, eso es amor. Eso es amor. O sea, a mí me gustan los libros de filosofía porque lo hacen pensar a uno.
Luego creo que hay otra rama importante de las ciencias sociales que es la economía. Eh, la economía estudia cómo se distribuyen los bienes, porque unos tienen más y unos tienen menos. Eso me interesa, ¿no? Sobre todo en cuestiones de Estado. Si todo nos pertenece a todos, porque unos tienen mucho más y otros tienen muy poquito. Y finalmente, esas dos vivencias de la filosofía y la economía se materializan en un ordenamiento jurídico de la sociedad que se llama derecho. Y esas tres cosas constituyen lo que se llama Estado, que es lo que me gusta estudiar a mí. Genial. Y dentro de su formación y su carrera, menciona que es docente. ¿En qué punto empieza usted a enseñar y a compartir su conocimiento? Muy joven, yo me gradué bastante joven, a los 22, 23 años, y a los 25 ya estaba siendo profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Muy joven comencé a dar clase. Pero a mí, yo creo que de todas las cosas y de todas las profesiones y de todas mis vivencias, lo que más me gusta es enseñar. Ese contacto con los jóvenes. Además, hay una especie de reciprocidad. Uno aprende. O sea, yo tengo la posibilidad o he tenido la posibilidad a lo largo de mi vida de ver diferentes ciclos de jóvenes. Es decir, unos jóvenes que ya no son tan jóvenes, pero los he visto crecer y en su momento eran como pensaban y cómo han ido evolucionando en su pensamiento, en sus actuaciones. Y eso me gusta estudiar al ser humano. A mí me gusta estudiar al ser humano. Así que enseñar es de las cosas que más me gusta. Estoy disfrutando esta etapa de mi vida en el Congreso Nacional como legislador. Estoy, digamos, aprendiendo. Yo estaba muy cómodo siendo docente universitario, porque además soy idealista, ¿no? Uno dice, ¿por qué no pasa esto? ¿Por qué no hacen leyes que beneficien más a los pobres? Eso es bien fácil decirlo, ¿no? Eso es bien fácil, ¿no? Y además yo caí en eso también. Claro. Pero ¿por qué no hacen esto si esto es mucho mejor? Pero cuando usted comienza en la política como praxis y llega de alguna manera al ejercicio del poder, se da cuenta que hay barreras de contención, ¿no? Es decir, que usted no va a llegar a mí la gente me dice, ¿por qué no propone de que se baje el impuesto sobre venta? Que lo bajemos a 12. Bueno, yo podría estar en el Congreso Nacional y presentar un proyecto de ley que diga que se baje del 15% al 12% y seguramente la gente va a estar feliz conmigo. Pero usted necesita, digamos, que lo apoyen en eso. Si uno dice, no, pero nadie se va a opinar, no, no, no. Porque en el país hay intereses. Entonces, ¿de dónde toma dinero el Estado para hacer carreteras, para hacer escuelas, para todas las necesidades colectivas? De los impuestos. Y entonces, si yo proponga algo como eso, lo que me van a decir es, sí, pero también diga que con esa medida no nos pidan más escuelas, no nos pidan más carreteras, no nos pidan más hospitales. Entonces, de alguna manera, uno se va volviendo conservador, ¿no? Entonces, ¿cómo, digamos, la praxis de la política se choca con sus ideales, ¿no? ¿Cómo fue ese camino para que usted llegara a ser congresista? Siendo abogado, docente, imagino que empezó también, también hacía participaciones en derecho penal, ¿verdad? Sí, sí. Fíjese que yo, siendo profesor universitario, en el año 2002, 2001, 2002, no existían los juicios en Honduras en materia penal eran escritos como las demás ramas del derecho. Aquí los juicios eran escritos, o sea, todo esto que nosotros miramos en las películas, que habla un abogado, eso no existía en Honduras. Por lo menos en los últimos 75 años no existía. Sí existió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pero hubo una reforma en 1906 y eso cambió. Y los juicios eran escritos. Pues volvimos más o menos con los juicios penales orales, más o menos a partir del año 2002-2003.
Pero en el año 2001 hubo una convocatoria a nivel nacional porque se iban a elegir a los jueces en materia penal. Y yo me acuerdo que hubo un alumno, un compañero, me acuerdo muy bien, me dijo, usted que es crítico del Poder Judicial, que siempre pasa criticando aquí en las aulas, me dice, vaya pues, vaya a ser juez para que vea usted que una cosa es dar clases y otra cuestión es la realidad de la praxis. Hasta ese momento yo nunca me había dedicado al derecho penal. Yo normalmente ejercía y daba cátedras en el derecho civil. Y entonces con mucha pena, con mucho temor, porque además no era mi mundo, me sometí al proceso de oposición, le llamaron, porque lo manejó la cooperación española, proceso de oposición que, digamos, nos sometimos, yo me acuerdo, porque salió el listado en los diarios, más o menos entre 600 y 700 abogados que queríamos ser jueces en materia penal. Y bueno, la fase de escogencia de oposición implicaba conocimientos teóricos, conocimientos prácticos, exámenes, entrevistas, y al final de esos 800, 600 y pico, quedamos 25 y nos graduamos solo 20, que fuimos los primeros jueces de sentencia en materia penal. Con mucha fortuna, su servidor ganó el primer lugar a nivel nacional. Yo gané el primer lugar y eso me valió el primero y el segundo lugar. ¿El segundo lugar quién fue? Mario Díaz, magistrado de la Corte Suprema de Justicia actual, el coordinador de la Sala Penal. Mario y yo nos ganamos una beca y nos fuimos a estudiar a España, a estudiar Derecho Penal. Estando yo en la Universidad de Barcelona y en la Escuela Judicial, aproveché y en las noches me iba a la universidad y estudiaba Derecho Constitucional. Entonces yo era feliz, ¿no?, en eso. Y además siempre cuento que mientras estudiaba y estaba becado, lunes, miércoles y viernes hacía un trabajo en una librería famosa, una cadena famosa en Barcelona, y de 2 a 6 de la tarde, me acuerdo muy bien, tenía un part-time, un empleo de medio tiempo, en la sección de libros, porque además yo estaba en mi salsa, ¿no? Encontré un part-time en una librería en la sección de literatura hispanoamericana. Entonces vendía libros, asesoraba a los lectores y a los compradores de libros sobre libros de Latinoamérica. Fue mi mejor época intelectual ahí en España. Bien, y luego regresa a Honduras. El camino suyo en política, ¿cómo se ve, cómo se le presenta a usted esa oportunidad? Entiendo su enfoque por muchos años fue la docencia, derecho penal. Ideológicamente, su postura, ¿cómo la definiría? Yo siempre, aunque no participaba en política, sí me defino como un hombre de izquierda, como un socialdemócrata. Me encanta la socialdemocracia y siempre me ubiqué de esa parte ideológica dentro de las ciencias políticas. No pertenecía a ningún partido político porque yo era funcionario judicial. Después de España me vine a integrar al Poder Judicial como juez. Trabajé muchos años en el Poder Judicial, pero hay un hecho que marcó mi vida, ¿no? Y fue el año 2009, el año famoso del golpe de Estado. Y había que tomar decisiones. ¿Un golpe de Estado? Sí, sin lugar a un golpe de Estado. Y lo explico rápidamente por qué. Sí, por favor. Cuando uno va a elecciones, cuando los ciudadanos escogemos al presidente de la República, a los diputados al Congreso Nacional, pues usted vota para que el presidente esté 4 años y para que los diputados estén 4 años. Es decir, usted dice, yo elijo a este presidente para que esté 4 años. Yo, ciudadano que tengo el poder que se llama soberanía, soy el soberano, nadie está por encima de mí. Entonces, cuando elegimos a don José Manuel Zelaya Rosales, los ciudadanos dijimos, José Manuel Zelaya Rosales debe estar 4 años en el poder y debe entregar el poder en 2010. Me guste o no me guste, sí, haga las cosas bien o no haga las cosas bien. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Y esa decisión de elección de 4 años
Nadie la puede suplantar. Ningún otro poder del Estado. Eso es un poder del soberano, de usted y yo, del soberano, de los ciudadanos. Entonces, cuando alguien desde otro poder del Estado, llámese Congreso Nacional de la República o Poder Judicial, decidió que el presidente que nosotros habíamos electo por 4 años había que sacarlo del país, usted quiebra el pacto social de la Constitución de la República y el poder soberano del Estado. Si es que el presidente de la República había hecho algo malo, algo que no estaba en la ley, pues nosotros los ciudadanos dijimos en la Constitución de la República que había que juzgarlo, que había que deducirle responsabilidades aquí en su país. Eso estaba escrito. Eso es como cuando usted firma un contrato de trabajo. Bueno, ese es el contrato. Es decir, ¿quién es el jefe de las Fuerzas Armadas? ¿Quién es el Poder Judicial? Para pasar por encima de los términos en que usted y yo habíamos pactado. De acuerdo. Entonces, por eso se le llama golpe de Estado. ¿Cómo coincide usted con José Manuel Zelaya Rosales en el trayecto del pasar de la década y cómo entra a la política? Realmente yo era juez en ese momento, pero se da el golpe de Estado. Yo era directivo en ese momento, en el año 2009, en el Poder Judicial hay 2 asociaciones de jueces, y yo pertenecía a la Asociación de Jueces por la Democracia, la AJD, que existe hasta ahora. De hecho, el nombre fue una iniciativa mía, ¿no? Por un homónimo de la Asociación de Jueces de la Democracia de España, de tendencia de izquierda, igual que nosotros. Entonces, me acuerdo que ese domingo que se dé el golpe de Estado, nos reunimos rápidamente en la tarde, los directivos de la Asociación de Jueces por la Democracia, y decimos, aquí tenemos que hacer algo. Pero los jueces no podemos quedarnos callados de lo que está pasando. Es decir, aquí no pueden venir las Fuerzas Armadas nuevamente a dar un golpe de Estado y sacar a un presidente. Pues, sí, esa ha sido una costumbre histórica del país. Veníamos de esa costumbre histórica, a lo mejor, bueno, ustedes no habían nacido, no vivieron esa época más que el golpe de Estado, pero yo era un niño, pero bueno, leía la historia, creció con eso, y no puede volver a pasar. Y me acuerdo que como a las 10 de la noche tomamos la decisión que en la mañana nos íbamos a pronunciar. Pero antes de eso todos dijimos, ¿saben lo que va a pasar cuando nos pronunciemos? Seguramente nos van a despedir. Nosotros estamos cómodos, ganando muy bien. Tenemos un buen nivel de vida. Y habíamos como 10 compañeros y yo me acuerdo que varios dijeron, me retiro. Mejor no nos metamos. Y comenzaron a dar excusas. Y finalmente solo nos quedamos 4. Solo nos quedamos 4 y yo me fui para mi casa, no crea, pensando a lo que me metía, ¿no? Sabía las repercusiones. No era la primera vez que me pasaba, pero sabía lo que iba a pasar. Finalmente nos pronunciamos y bueno, para no hacerlo más largo, nos terminaron despidiendo del Poder Judicial. Eso marcó mi vida, definitivamente. Sí, porque la formación y todo el sacrificio que se había hecho, toda la inversión que se había hecho, de pronto solo por una postura, castigar de esa forma creo que tampoco no es la manera. En democracia se vale disentir, ¿no? Es decir, si usted no piensa como yo, pues las ideas se combaten con ideas. Pero bueno, no había esa costumbre democrática en el país. Y bueno, a partir de ahí, entendía que ya no cabía en el Poder Judicial. Y bueno, me comencé a involucrar en política. El presidente José Manuel Zelaya Rosales regresó al país, fundó un partido. Yo no soy fundador porque en ese tiempo todavía estaba en el Poder Judicial. No podía suscribir ese documento, pero inmediatamente después salgo del Poder Judicial e ingreso al partido como tal. Yo fui candidato a alcalde de la ciudad de San Pedro Sula, a propósito, ¿no? de que igual se habla de mi candidatura nuevamente, pero ¿será? ¿Es algo que lo considera para este nuevo periodo que se viene? ¿O? Mire, yo agradezco, de verdad que yo agradezco que la coordinadora de mi partido,
y de la corriente, en el Partido Libertad y Refundación hay varias corrientes al interno. Y yo pertenezco a la corriente más fuerte, la más grande, la corriente 28 de junio. Y desde hace aproximadamente 6 meses, la coordinadora, las bases de mi partido, pero las bases de mi corriente aquí en San Pedro Sula me han propuesto que sea el candidato a alcalde. Yo lo agradezco y me siento muy orgulloso de que nuevamente la corriente más fuerte de mi partido me ofrezca ser el candidato. Yo nunca he dicho que sí acepto y seguramente, y siempre digo que estoy muy cómodo y muy concentrado en mi labor en el Congreso Nacional y que soy disciplinado y que voy a aceptar lo que diga la coordinación del partido y las autoridades de mi partido. Así que yo creo que voy a seguir, yo quiero seguir como legislador, como congresista, y si las bases no quieren que sea congresista, pues seguiré de la trinchera política que me toque asumir en ese momento, pero definitivamente no voy a ser alcalde de esta ciudad, por lo menos no es el momento, no es el momento. Comprendo, comprendo. Volviendo a lo que mencionaba de don José Manuel Zelaya Rosales, el momento que funda Libertad y Refundación, esto es el 2012, 2013, si no me equivoco. Esta figura es sin duda de las figuras más influyentes de la actualidad del país y históricamente pudiera también ser de las figuras más representativas, tanto por los sucesos que ha vivido y también por la influencia que ha tenido sobre diferentes grupos sociales en el país. Cuénteme un poco acerca de un lado que no conocemos de él, porque realmente pues hay posturas ya tomadas por los medios de comunicación y estos medios como los podcasts definitivamente traen otro tipo de espacio en la cual pues podemos conocer otros puntos de vista que no son compartidas en otros formatos. Cuéntanos un poco acerca de eso. Gracias por la pregunta, porque José Manuel Zelaya Rosales es el político vivo que yo más admiro. Sí, eso es lo que le estoy diciendo. Político vivo que yo más admiro. Nosotros le decimos el comandante Zelaya, el coordinador general del partido, pero además es el expresidente de la República, José Manuel. Él fue presidente por el Partido Liberal. La gente tiende a unir eso con el Partido Libertad y Refundación. En el 2009 no existía el Partido Libertad y Refundación. Él fue presidente por el Partido Liberal de Honduras. De hecho, él tiene toda una trayectoria. Él y su familia tienen una trayectoria en el Partido Liberal de Honduras. Además, es un político con una ascendencia burguesa. Él pertenece a una de las familias más ricas del departamento de Olancho, con una cantidad de tierras enormes, se dedicaban a la cría del ganado, la leche, la comercialización de la madera. Es lo que uno diría un pequeño burgués. Es un pequeño burgués, un rico de este país. O sea, nada que ver con el proyecto ideológico del Partido Libertad y Refundación. Yo admiro esa parte de él, porque él siendo una persona rico, ¿qué necesidad tiene de andar en las calles? ¿Qué necesidad tenía de aguantar gas? Sí, una persona rica. Yo le digo, cuando ingresó en el Partido Liberal, no tenía ninguna necesidad económica tampoco. O sea, no entró a la política para hacerse rico. Yo he tenido muchas tertulias, es un gran conversador. Y ojalá pueda tenerla alguna vez en el podcast. Es un gran conversador. Usted puede estar toda una noche conversando y sabe de todo. Sabe de economía, sabe de política, sabe de filosofía. Es un gran lector. Sabe la historia de este país. Y pasa pensando 24 horas al día sobre política. ¿Qué tan...? Porque usted no es ningún secreto, ¿verdad?, de que el gobierno actual de la presidenta Xiomara Castro, que es esposa de José Manuel Zelaya Rosales, hoy por hoy pues ha tenido su gestión y ha llevado su recorrido, pero es inevitable también, ¿verdad?, digamos, no poner atención a la participación y a la figura de don José Manuel Zelaya Rosales. Pero le pregunto directamente, ¿es verdad de que él influye o él tiene mucho que ver en las decisiones que se toman en el Ejecutivo o en general en los demás poderes? Primero voy a explicar algo.
Si yo fuera presidente de la República y mi compañera de hogar es expresidenta de la República, ¿qué mejor asesor que tener a mi compañera? Estoy hablando en todos los planos de la vida. Si usted es gerente de una empresa y su compañera ya fue gerenta de esa empresa, no la tuviera de asesora también. O sea, pero además, el esposo de la presidenta, además de que es expresidente, exministro, pero además es el coordinador del partido político que la lleva al poder. De acuerdo. Un poco para que podamos entender, digamos, porque siempre critican a la presidenta Sí, exacto, sí. y luego la figura de su hijo. Pero su hijo tiene una formación también en ciencias políticas, en comunicación política, estudió comunicación política en España y es su secretario privado. Es que igual yo, si yo llegara a ser presidente de la República y mi hija o mi hijo pueden ser mi secretario privado y tienen los conocimientos, pues también no pasaría nada en tenerlos. De acuerdo. Entonces, la figura del expresidente de la República, en su doble condición de expresidente como asesor de la presidenta, pero también como coordinador general del Partido Libertad y Refundación, que es el partido de gobierno que llevó a la presidenta de la República, se entiende, digamos, esa cercanía como asesor principal de la presidenta. De acuerdo. ¿Verdad? Eso yo creo que yo particularmente no lo critico, en iguales condiciones lo hubiese hecho. Así que, por supuesto, usted escucha, pero yo quiero contar algo de la presidenta. La presidenta es una persona que toma decisiones. Yo he estado en reuniones donde el expresidente Zelaya le hace sugerencias, por ejemplo, de nombramientos, y ella en lo absoluto no. Voy a contar una anécdota. Voy a contar una anécdota porque tengo que decir, a lo mejor es infidencia, pero la voy a decir. Además, el primer capítulo lo vale. Así es. Estábamos en una reunión en donde había que nombrar, hace poco, a un ministro, porque había renunciado. Y entonces el presidente le sugirió 2 hojas de vida, ¿no? Mira, que son militantes del partido, son personas que yo creo que te pueden ayudar, saben el trabajo. Entonces los leyó, no los conozco, no dudo que son buenos, ya sé que están en la administración pública, pero no a nivel de ministro, pero yo necesito a alguien que yo conozca. Así que la ministra va a ser esta persona. Esa es la presidenta. La última palabra en las decisiones la tiene ella. Es una persona que quizás no es tan mediática como el expresidente Zelaya, pero toma decisiones. Y eso es mucho más importante. Sí, yo creo que también el hecho de que ella es la primera presidenta del país históricamente, eso también es un hito muy importante. En un país patriarcal como el nuestro, porque no podemos evitarlo, donde no estamos acostumbrados a que las mujeres tomen decisiones, entonces a la presidenta le queremos, digamos, caracterizar la personalidad de los hombres, que siempre hablamos, que siempre tomamos las decisiones y que somos muy unilaterales. Las mujeres tienen una forma diferente de ejercer el liderazgo. Son más horizontales, menos verticales que nosotros, tienden a tomar decisiones en consenso. Y bueno, hay que respetar la personalidad que tiene. Y la presidenta tiene una personalidad, pero yo le aseguro, porque la conozco, este país está conducido por ella y las grandes decisiones, las decisiones más importantes, las toma ella. Es interesante, la verdad. El partido tiene que 12 años de existir, más o menos. Y esto quiero hacer pues, ningún partido en Latinoamérica de izquierda había llegado después de 12 años al poder. Ah, mire, ese es un dato muy bueno, ¿eh? El Partido Liberal y el Partido Nacional tienen más de 100 años. Y aquí hay otros partidos como la UD, el PINU, la Democracia Cristiana, tienen 30, 40, 50, 60 años.
Y este partido que funda José Manuel Zelaya Rosales, en 10 años, llegó al poder. Esto es un objeto de estudio, debe ser objeto de tesis doctorales en ciencias políticas. ¿Cómo un partido después de 10 años llega al poder? Y le doy otro dato. De los políticos del 2009, si usted estudia un poco de historia, no hay ningún político del 2009 que esté vigente en este momento. Solamente José Manuel Zelaya Rosales. Eso le indica, nos guste o no, nos puede gustar más o nos puede gustar menos, la capacidad política, la capacidad de conducción política de José Manuel Zelaya Rosales. Y sí, la verdad que es sin duda destacar esos hechos que se han presentado en el país. Sin duda que la aceleración y la aceleración de llegar a ese puesto, a esos cargos y ganar esa disputa contra las demás corrientes es algo de reconocer. Y en beneficio de ese movimiento, cómo evoluciona y cómo crece, también creo que circunstancias facilitaron que esto acelerara más el proceso, ¿verdad? Circunstancias sociales. Nosotros tenemos que reconocer que mucho del triunfo, digamos, del partido en el ejercicio de la presidencia de la presidenta Xiomara Castro tuvo que ver con el rechazo que generaba la figura de Juan Orlando Hernández. Rechazo que obviamente teníamos razón, por eso está condenado ahora. O sea que la ciudadanía no es tonta. Así es. La ciudadanía sabía quién era Juan Orlando Hernández, aunque aquí no se le aplicara la ley. Y no nos equivocamos. Sí. Entonces creo que el Partido Libertad y Refundación también cosechamos parte de ese descontento de la ciudadanía que no pertenece al partido, pero que teníamos un objetivo común y era sacar del poder a Juan Orlando Hernández. Yo quiero reconocer eso, definitivamente. Y regresando siempre al tema este de los 12 años que tiene de existir el partido, un partido muy joven, ¿verdad? Sí. Que por circunstancias favorables al partido llega al poder. Llega al poder y logra llegar al poder, eso es un hito muy importante. Ahora, la desenvoltura del proceso ha sido bastante difícil. Sí. Desde el arranque. Y quisiera entender su apreciación con cómo un partido joven se está adaptando a bases que tienen años de existir y en 4 años cómo se puede ejecutar cambios que impacten a nuestra sociedad y que dirijan un nuevo camino para todas las generaciones venideras. Porque, a ver, hay muchas barreras que están enfrentándose, incluso dentro del mismo partido. Y eso es producto de que el partido es joven o es producto de que todavía el país no está listo para estas propuestas y para este tipo de proyectos que el partido está llevando a cabo. Tenemos que entender que la historia del país ha sido gobernada por dos partidos políticos tradicionales, el Partido Liberal y el Partido Nacional. 200 años. 200 años. Y de repente irrumpe, por primera vez, después de 200 años, de que el bipartidismo ha tenido y gobernado políticamente el país, un partido como el Partido Libertad y Refundación. Y además un partido ideológicamente de izquierda. Es decir, totalmente contrario al conservadurismo de los dos partidos tradicionales que han tenido. Uno tendría que hacerse esta pregunta antes de evaluar estos 2 años y meses y medio, 2 años y 6 meses de administración de la presidenta Xiomara Castro y del Partido Libertad y Refundación. Hace 2 años y medio estábamos contentos con la Honduras que teníamos después de 200 años de gobernanza de los dos partidos políticos. Es una buena pregunta.
país más pobre de Centroamérica, uno de los más pobres de Latinoamérica, con los índices de analfabetismo más grandes de Latinoamérica, con los índices de acceso a salud muy por debajo de la media. Normalmente en índice de desarrollo solo le ganábamos a Haití. Eso es lo que hereda el partido ahora que comenzó a ejercer el gobierno. O sea, heredamos una situación crítica. Sí. Entonces llega, y una cuestión es llegar al poder y otra cuestión, llegar a gobernar. Cuando a mí me dicen, ¿cuál es la diferencia? Bueno, es que estamos gobernando, el partido está gobernando, pero no tiene el poder del país. En el primer poder del Estado, que es el Congreso Nacional de la República, somos 128 diputados. La mayoría simple que se necesita para tomar decisiones son 65 y nosotros solo somos 50. No tenemos el poder del primer poder del Estado. O sea, a la gente se le olvida que muchos de los cambios que necesita este país se hacen en el Congreso Nacional. Pero el partido no tenemos ni siquiera la mayoría simple, ya no digamos la mayoría calificada, que son 86, ¿verdad? Bueno, vamos al otro poder del Estado, a la Corte Suprema de Justicia, son 15 magistrados. Y las simpatías por nuestro partido apenas son 7. Es decir, que la mayoría de magistrados son de la oposición. Entonces, no es cierto que estamos en el poder. Estamos en el gobierno, pero no estamos en el poder. Y luego, en el campo económico, de cada 100 lempiras que se producen en el país de riqueza, lo que en economía se llama Producto Interno Bruto, que es la capacidad de riqueza que produce un país en un año, pues de cada 100 lempiras, casi 62 lempiras se lo llevan 25 empresas de este país. 25 empresas que pertenecen a 10 familias de este país se llevan 62 de cada 100 lempiras. Ese es lo que nosotros le llamamos el poder fáctico, quien ha venido tomando las grandes decisiones del país. Nada de este país se toma sin las decisiones de esas 10 familias que representan 25 grupos empresariales. Ese es el verdadero poder fáctico. Y ese poder fáctico gobierna cualquier partido político. Y es una constante. A lo mejor no lo percibimos, pero son los que deciden qué vemos, qué escuchamos, qué leemos y hasta qué comemos en este país. A lo mejor no lo percibimos. Hay que hacer mucho estudio sociológico y antropológico para entender eso. Entonces, por eso le digo que es difícil que en 2 años y 6 meses le pidamos a este partido joven que cambiemos las estructuras del país. Muy bien. Y abogado, para ir cerrando en este primer episodio, que la verdad ha sido fascinante la conversación, me ha gustado mucho la historia, cómo usted como un hondureño que de verdad ama su patria, ha ido formándose y desarrollándose en su carrera y bueno, hoy es un congresista que representa los intereses del país. Y hablábamos de un partido joven, 12 años de existir, con muchos retos por resolver. En las últimas elecciones hubieron 500,000 nuevos jóvenes que votaron. ¿Sí? Probablemente para este nuevo censo van a haber alrededor de 300,000. Más. O sea, estamos hablando de 800,000 jóvenes nuevos. Sí. ¿Qué mensaje le compartiría usted a la juventud referente a involucrarse en este tema? Ya sea en un partido o ya sea en participar activamente en opinión política. Para poner en contexto mi respuesta, debo decir esto. Hace 2 años y medio, cuando entró el partido a hacer gobierno con la presidenta Xiomara Castro, de cada 100 hondureños, 70 eran pobres. O sea, teníamos 70% de pobreza. Y de esos 70% de pobreza, la mitad, el 35%, era extremadamente pobre. Es decir, los pobres son aquellos que no tienen la cantidad de suficiente dinero ganados en el día para poder cubrir las 3 comidas.
Ese es, digamos, el concepto de pobre. Y los extremadamente pobres son los que ni siquiera ganan $1 al día. Eso heredamos nosotros. Y de ese 70% de pobres, más del 42% eran jóvenes. Por eso los jóvenes son los que más emigran. Son los que más se van a Estados Unidos, a España, a Europa, Canadá y Alemania. Entonces quiere decir que más allá de gobernar el partido, que más allá de que los políticos queramos intervenir en las decisiones políticas del país, el partido tiene claro que la mejor forma, el mejor ascenso de movilización cuando hay esta cantidad de pobreza es la educación. No hay otra forma. O sea, la educación es la mejor forma de movilización y ascenso social. Cuando hablo de movilización y ascenso social, significa, y voy a poner mi caso, ni mi padre ni mi madre fueron a la universidad. Mi madre ni siquiera terminó la escuela primaria. Pero yo sí fui a la universidad. Y mis hijos sí fueron a la universidad. Y si usted me pregunta que para mí ha sido un ascenso social, es decir, cuando yo era joven me crié en condiciones de limitaciones económicas, limitaciones materiales. Y el hecho que yo me haya graduado en la universidad significó que yo he ido ascendiendo en la escala social de manera que pude darle mejores condiciones de vida a mis hijos. Y seguramente mis hijos van a tener mejores condiciones para darle mejores condiciones de vida a mis nietos, seguramente. Pero eso que me pasó a mí, eso que la educación pública pudo hacer en mí, yo lo quiero para este 42% de jóvenes. La educación es la mejor forma, la mejor herramienta de ascenso social. Aquí tiene que haber una revolución educativa para darle los elementos materiales a los jóvenes de ascenso social, que no tengamos que irnos a los Estados Unidos, ni a Italia, ni a Francia. Que usted quiera quedarse en el país, pero que además que pueda ascender socialmente, profesionalmente y que le paguen de acuerdo a lo que sabe. Eso es lo mejor que necesitamos en este país. Excelente primer episodio, abogado. La verdad que interesante apreciaciones, puntos de vista los que comparte. De mi lado, pues muy agradecido, ¿verdad? Por tener este intercambio. Creo que promete mucho el formato. Este es un formato donde usted puede, pues, manifestar y comunicar desde su punto de vista las situaciones que a medida se vayan haciendo más episodios, va a ir compartiendo más puntos de vista porque hay mucho que cubrir, ¿verdad? Pero para esta primera experiencia, reitero mi agradecimiento y pues esperamos que sea el primero de muchos episodios que vamos a ir produciendo y que tengamos invitados que puedan también compartir y nutrir más el formato, el mensaje que quieren transmitir, que lo cual respetamos mucho y lo apoyamos. Y pues este sería la primera versión y muchas gracias. Esto es Barrios Podcast.